Hermanos, siempre en esa ocasión, esa solemnidad, me trae bellísimos recuerdos, muchísimos rostros, muchos hermanos, muchísimas alegrías, muchos hermanos. Recuerdo muchos testimonios de hermanos que recibieron, por ejemplo, el santo bautismo en la iglesia católica en el día de Pentecostés. Después de muchos años sin vivir, sin conocer a Dios, sin fe, sin religión, el Señor les preparó, el Señor permitió el bautismo, les concedió el bautismo en el día de Pentecostés. Recuerdo rostros, recuerdo hermanos, una hermana que testimoniaba su confesión después de hace muchos años, vivió muchos años sin confesarse. Llegó ese día de Pentecostés, el Señor la estaba preparando y ese día regresó a la iglesia, regresó al sacramento de la confesión, regresó al perdón de los pecados. ¿Cómo no recordar, hermanos, también aquellos hermanos, aquellos rostros para mí que en el día de Pentecostés, vigilia de Pentecostés, en este tiempo recibieron muchas gracias? Quisiera saber si alguno de ustedes, por ejemplo, tal vez por coincidencia de fechas o tal vez por el deseo propio, tal vez han tenido la celebración del matrimonio en la vigilia de Pentecostés. Si alguno de ustedes o conocen, pues sí, hermanos, hay muchas gracias que desde el cielo el Señor envía para su pueblo santo en este tiempo, en todo el tiempo litúrgico que la iglesia celebra la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Dios envía su gracia, la gracia del Espíritu Santo, la gracia para que vivamos en la santidad que Dios desea. Pues así recuerdo muchos hermanos consagrados, sacerdotes para el mundo, para el servicio de la iglesia en el día de Pentecostés. No sé si alguno, solo me falta saber si alguno ha sido llamado a la casa del Padre en el día de Pentecostés. Seguramente, porque todos los días sabemos, tenemos noticias. Queridos hermanos, la alegría de la iglesia es una alegría que sabemos la fuente es Dios mismo. El amor trinitario, este amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, este amor suscita en nosotros una alegría que no es del momento, que no es fruto de nuestros deseos, sino que es una alegría, una paz, una consolación que viene de Dios mismo. Yo, hermanos, quisiera recordar en ese momento, aunque breve, los dones y los frutos del Espíritu Santo. Dones y frutos. ¿Cuántas gracias? Sabemos que Dios nos da gracias, muchas gracias para que vivamos como hijos de Dios, para que vivamos en su amor, para que crezcamos en su voluntad. Pues quiero recordarte, hermanos, estos dones que en la tradición nuestra, en la Iglesia Católica, nosotros celebramos y pedimos al Señor, fuente de toda gracia, de todo don, de todo fruto que el Señor envía sobre nosotros si lo pedimos, si creemos, si esperamos en Él. El don del Espíritu Santo para nosotros, si le pedimos, si creemos, y según las Escrituras, que podemos escrutar la palabra de Dios, el don de la sabiduría de Dios para nosotros, en nosotros, entendimiento, entendemos por discernimiento, para separar el bien del mal y escoger el bien, escoger la voluntad de Dios. El consejo, el santo consejo de Dios, no es el consejo de la carne o del placer o de nuestros gustos, es el consejo de Dios en nosotros. La fortaleza, que no es, hermanos, que podemos confundir tal vez con vanidad o con el carácter de nuestra personalidad. No tiene nada que ver.
La fortaleza la podemos y la sentimos sobre todo en los momentos de tentación, de lucha interior, de abatimiento, de prueba. En ese momento, si nosotros pedimos al Señor y el Señor nos da, podemos sentir una fortaleza para no traicionar al Señor, para no caer, para no alejarnos del Señor. El don de la ciencia, conocer los misterios que Dios que tiene preparado para nosotros. La ciencia, como si pudiéramos gustar la ciencia divina, entender, entrar en el misterio, en el templo de Dios, en esta comunión trinitaria, sin separar el Padre del Espíritu Santo y del Hijo. Una comunión perfecta, una ciencia, un conocimiento que tiene Dios en nosotros. La piedad que no quiere decir el desprecio del hermano, desprecio porque es inferior, porque yo creo que él es inferior a mí. La piedad, hermanos, nos lleva a mirar a Cristo, que tuvo piedad por nuestros pecados, y nosotros de esa piedad, si tenemos el don de la piedad, compartimos, hacemos nuestros los dolores de los demás, alegrías y tristezas y penas, compartimos, llevamos también los sufrimientos de los hermanos en nosotros. El santo temor de Dios, el santo temor que todavía confundimos con el castigo de Dios. Todavía confundimos. Hoy en este día, comentando con una familia, se le salió de la boca, Dios te castiga porque entras así, porque haces eso, haces así. Y todavía cuando me presentan niños, el padre te va a regañar, el padre se va a enojar contigo, el padre. No, hermanos, el santo temor de Dios es un don del Espíritu Santo, es algo especial. Hace sí que tú no desees separarte del amor de Dios, que tú ni con tus ojos, ni con tu lengua, ni con tus oídos, no provoques separarte del amor de Dios y separarte del amor o hacer daño al prójimo. Santo temor de Dios es el deseo de estar en la voluntad de Dios. Hermanos, cómo no recordar y pedir en esa celebración eucarística que el Señor envíe sus frutos, los 12 frutos según la tradición, nuestra tradición, que encontramos en la Escritura, en todas las páginas, en la palabra de Dios encontramos esos frutos por escuchar la palabra de Dios, recordando el sí de María, en ella que se cumple la palabra de Dios, la palabra enviada del Padre. En ella tenemos por excelencia los dones y los frutos del Espíritu Santo. En ella tenemos el amor, la alegría perfecta, que no es del momento, que no es abandono de la cruz, no es el abandonar la cruz que nos producirá la alegría, sino el saberla llevar y ofrecerla al Señor. Pues en María, nosotros tenemos en ella los frutos, y a través de ella podemos pedir al Señor amor, alegría, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, en el hablar, en el vestir, en el todo el comportarse. Fe, modestia, continencia en palabras y en acciones. Continencia en palabras y en acciones. El fruto de la castidad, que confundimos a veces, hermanos, que es una imposición para el misionero, es una imposición para aquel que tiene que predicar el don de la castidad. Nosotros sabemos que la castidad es algo mucho más, es mirar y vivir lo sagrado, especialmente en todo nuestro cuerpo, en nuestro actuar, en nuestro relacionarnos con el prójimo, el don de la castidad, para no, es una gracia que el Señor nos concede,
para no caer en el pecado, en la tentación de ver al otro como un objeto, como ver al otro para mí, para mi persona, para mis gustos. Pues bien, hermanos, habiendo recordado los dones, los frutos del Espíritu Santo, nosotros pedamos esta noche santa, este tiempo santo. El Señor desea para nosotros una vida nueva, un espíritu en nosotros renovado. Yo quisiera preguntar si nosotros de verdad esta noche queremos ser pentecostales. Yo creo que sí, yo creo que todos queremos ser esta noche pentecostales. ¿Quién no desea ser pentecostal? ¿Queremos ser pentecostales? Queremos recibir Dios mismo que transforma nuestra vida. Pero atención, pentecostal no quiere decir, hermanos, uno que deja su cruz. Pentecostal quiere decir uno que toma su cruz, uno que ofrece su sufrimiento por amor al Padre, por amor al Hijo, por amor al Espíritu Santo. Uno se ofrece como víctima con Jesucristo. Uno sufre con el Padre, con el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo, recordando los dolores de nuestro Señor. Queridos hermanos, yo te invito de verdad a pedir al Señor esta gracia. Atención, no quiero recordar la mala interpretación. Pentecostal, cuando escuchamos la palabra pentecostal, pensamos a algunos que viven, por ejemplo, sin una cabeza, sin una comunidad en la tradición de la iglesia, en una murmuración también, ¿por qué no? O en una negación de la Trinidad. Nosotros sabemos, muchos viven y desean ser pentecostales, pero sin iglesia, sin el Papa, sin la unidad visible de la iglesia. Bien, hermanos, esta noche nosotros pedimos al Señor ser de verdad, estar en el cenáculo en oración unidos. ¿Pero unidos a quién? Unidos a nuestro Señor Jesucristo. Por medio de Él y con Él estamos unidos a nuestro pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, y nos ha dejado a nosotros, miembros de su cuerpo santo, de su cuerpo místico, nos ha dejado los pastores. Cuando decimos iglesia, no decimos pastores, decimos toda la comunidad, todo el pueblo. Y en esta comunidad, sus pastores, con sus pastores, el Papa, los cardenales, nuestro cardenal Sean O'Malley, nuestros sacerdotes, nuestros presbíteros, en comunión con la cabeza, que es Cristo mismo. Querido hermano, una tentación contra el Espíritu Santo es el romper con Dios, romper con la iglesia, romper la unidad, suscitar división. De eso no estamos exentos, ninguno de nosotros. Cada día podremos escuchar palabras que tal vez nos invitan a romper la unión, la comunión con Dios y con la iglesia, con Dios y con la iglesia. Pues esta noche santa yo te invito, hermanos, a quedarte en el cenáculo con María, pidiéndole al Señor de ser dócil, la Virgen María dócil a la acción del Espíritu Santo, y por la acción del Espíritu Santo, obediente, humilde. La Virgen María nos enseña a ser iglesia. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? No es un ideal, no es un sueño. Podemos escrutar la vida de la Virgen María, en ella obra del Espíritu Santo, templo del Espíritu Santo. Pues pidamos al Señor esta gracia, vivir cada día en el cenáculo, vivir cada día en la iglesia, en comunión con nuestros pastores, en comunión por el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Así sea.